Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 57. Y hoy tiene por título nuestro devocional ¿Por qué celebridad? En una encuesta hecha a jóvenes de la generación del milenio, el 50% declaró que uno de los objetivos principales de sus vidas era convertirse en famosos. En el pasado la gente quería hacerse famoso por hacer algo. Ahora la celebridad se han convertido en un fin en sí mismo, alcanzando características cuasi divinas. La gente no solamente quiere ser famosa, también idolatran a las personas que han alcanzado el estatus. Este interés generalizado por las personas famosas han sido descritos como el culto a las celebridades. Es un fenómeno social destacado en la cultura popular de Occidente. Para el ambicioso, la fama es lo mismo que la sal para el sediento. ¿Cuánta más tienes, más quieres? Madonna, quien en su momento probablemente fue la mujer más famosa del planeta, declaró: "No seré feliz hasta que sea tan famosa como Dios". La celebridad y la fama son un débil reflejo de la verdadera gloria. En la Biblia se usa el término gloria para indicar la manifestación de la presencia de Dios. Gloria es una de las palabras más comunes de la Biblia y la gloria de Dios denota su importancia, reputación, majestad y honra. Quizá no sea sorprendente que a medida de que la sociedad se aleja de la adoración a la gloria de Dios, se vuelva hacia la adoración de la gloria, de la celebridad y la fama. Estamos llamados a adorar la gloria de Dios y reflejarla, aunque sea imperfectamente, en nuestras vidas. Vamos a estar leyendo el Salmos capítulo 26, versículos del 1 al 12. En la versión Reina Valera 1960. Salmos 26, declaración de la integridad. Salmo de David. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en mi inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones, bendeciré a Jehová. Bueno, el primer punto que vamos a ver en nuestro devocional se llama Busca la gloria de Dios. Busca la gloria de Dios. David escribe: Señor, yo amo la causa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. El rey David era una celebridad por derecho propio. Eso lo podemos encontrar y ver en Samuel capítulo 18, versículo 7. Aún así nunca buscó su propia vanagloria, sino que le dio la gloria a Dios. Así termina el Salmo proclamando: mis pies están en terreno firme. Bendeciré al Señor en presencia de su pueblo. Eso lo podemos encontrar en el Salmo capítulo 26, versículo 19. Él lideró al pueblo en el dar la gloria a Dios.
Si quieres ser el reflejo de la gloria del Señor, sigue el ejemplo de David. Intenta llevar una vida sin tacha, confía en el Señor sin titubeos. Intenta mantener tu corazón y tu mente puros. Guíate por el amor y la verdad de Dios. Evita la cercanía con personas que te hagan caer, o sea, con personas mentirosas, hipócritas, malvados y perversos. Aunque David diga, llevo una vida intachable, continúa diciendo, líbrame y compadécete de mí. Tuvo que haber sido consciente de que aunque intentaba llevar una vida exenta de pecado, no siempre lo lograba, por lo que necesitaba de la redención y la misericordia de Dios. En vez de pretender decir que no tenía pecado, lo que David hace es declarar que vive una vida íntegra, que es sincero y su corazón entero es para Dios. Otros reyes de aquella época habrían esperado que la gente los ensalzara dando culto a su celebridad, pero David era un adorador del Señor. Escribe así: camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la causa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. En el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén era el lugar donde el pueblo de Dios podía encontrar la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento leemos acerca de un nuevo templo donde habita la gloria de Dios. Su presencia se encuentra en una persona. Jesús es ese templo. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 2, versículos del 10 hasta el 21. En Jesucristo se revela la manifestación suprema de la gloria de Dios. Capítulo 1, versículo 14. Aún más la sorprendente realidad es que la gloria de Dios también habita en todas las personas que confían en Jesús, tanto individualmente como conjuntamente. Eso lo podemos ver y encontrar también en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 19, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. El pueblo de Dios es visto como el templo de Dios en quien habita el Espíritu. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 22. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu gloria mora entre tu pueblo. Amo la casa donde habitas y proclamaré en alto tu alabanza y contaré tus maravillosas obras. Vamos a estar leyendo también Marcos capítulo 9, de los versículos del 2 hasta el 32. Marcos 9, del 2 hasta el 32, igualmente en la versión Reina Valera 1960. La transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas.
y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que se le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle: ¿quién es el mayor? Bueno, acordémonos que el primer punto de este devocional fue: busca la gloria de Dios. Y ahora el segundo punto es: refleja la gloria de Dios. Primero, busca la gloria de Dios, y segundo, refleja la gloria de Jesús. Refleja la gloria de Jesús. Pedro y Santiago y Juan pudieron ver en un destello de la gloria de Dios cuando Jesús fue transfigurado delante de ellos. No es coincidencia de que la transfiguración sucediera justo después de que Jesús hubiera preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Capítulo 8, versículo 27, revelando la naturaleza divina de Jesús como Hijo de Dios. Por un momento se echó a un lado la cortina del tiempo y los discípulos vieron a Moisés representando a la ley y a Elías representando a los profetas, palpablemente vivos y al lado de Jesús. Los discípulos tenían que saberlo todo acerca de Moisés y Elías. En el mundo del judaísmo, aquellos hombres eran los más famosos de todos, pero Dios está diciendo que Jesús es aún más grande que ellos, dos venerados hombres.
Cuando los discípulos miraron de nuevo, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Capítulo 9, versículo 8. Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús como lo veremos cuando vuelva de nuevo en su gloria revelada. La palabra usada para transfigurar es la misma que se traduce como transformado. Cuando el apóstol Pablo escribe, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda carta de Corintios capítulo 3, versículo 18. La celebridad hoy en día consiste en una fama y buscar publicidad. Jesús no buscó publicidad, más bien lo contrario, le ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. Marcos 9, 9. La celebridad se suele asociar con la riqueza y un estilo de vida lujoso, pero en la vida de Jesús el sufrimiento y la gloria están indisolublemente ligados. En cuanto baja de la montaña, le explica a sus discípulos que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado. La gloria de Jesús era de un tipo diferente a la que el mundo espera tanto entonces como ahora. Una cosa que Jesús sí tuvo en común con las celebridades es que atraía masas de gente. Versículo 14. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Los discípulos que no habían subido a la montaña no tuvieron la fe necesaria para sanar al muchacho, que tenía un espíritu maligno. Jesús les dijo que para el que cree todo le es posible. Versículo 23. El mundo dice, hay que ver para creer. Jesús dice, cree primero y verás. San Agustín escribió, la fe es creer en lo que no vemos. La recompensa de la fe es ver aquello que creemos. Jesús sana al muchacho sin grandes ceremonias, ni en este caso imposiciones de manos. No sea una batalla prolongada, sino el simple poder de la orden de Jesús. La batalla ya ha sido ganada de antemano mediante su vida de oración. Versículo 29. Una vez más, hemos visto un destello de la gloria de Jesús. Jesús prosigue hablando del tema de su sufrimiento. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Versículo 31. Vamos a orar. Señor, ayúdame en el día de hoy a pasar tiempo en tu presencia y reflejar tu gloria en todo lo que haga y diga. Vamos a estar leyendo también Éxodo capítulo 39, versículo 1 en adelante y Éxodo 40, 38. Éxodo 39, versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios así. Hechura de las vestiduras de los sacerdotes, de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus 2 extremos. Y el cinto de efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y los puso sobre las sombreras del efod por piedras memorables para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Era cuadrado. Doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado, y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un
carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de la forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante, e hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo cerca de su juntura sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto. Alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada. Alrededor y otra granada alrededor, en las orillas del manto para ministrar como Jehová lo había mandado a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y sus hijos. Asimismo la mitra del lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabada de sello santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba como Jehová lo había mandado a Moisés. La obra del tabernáculo terminada. Asimismo fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que deben mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio,
en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Vamos a estar leyendo también Éxodo 40, en la misma versión, Reina Valera 1960. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente en el tabernáculo de reunión y en el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina en la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar un tabernáculo, y asentó sus bases, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el altar y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado del norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante de él, velo, y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente en el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés toda la obra.
La nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas las jornadas. Qué lindo. Bueno, acordémonos que el primer punto era busca la gloria de Dios. Y el segundo punto era refleja la gloria de Jesús. Y ahora en este tercer punto vamos a ver, espera una eternidad de gloria. ¡Wow! David pudo ver un destello de la gloria de Dios cuando entró en el templo. Los discípulos vieron un destello de la gloria de Dios cuando Jesús fue transfigurado delante de ellos. Cuando te reúnes con el pueblo de Dios, deberías ver un destello de la gloria de Dios. Una vez terminado de construir el tabernáculo, el santuario, o en palabras del mensaje, la morada, la cual procede al templo, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario, la morada. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 40, versículo 34. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Eso lo podemos ver en el versículo 35. La gloria de Dios se manifiesta de una manera palpablemente poderosa. En aquel momento, de hecho, podía ser vista posada sobre el tabernáculo. La palabra hebrea para posarse es Shekinah. Se usa hoy en día veces para describir cuando se siente la presencia y la gloria de Dios de una manera especialmente poderosa o palpable. La nube que cubría el tabernáculo, que representaba la gloria de Dios, acompañaba al pueblo de Dios en sus caminos y lo guiaba de día y lo guiaba de noche. La nube que cubría el tabernáculo, que representaba la gloria de Dios, acompañaba al pueblo de Dios en sus caminos y lo guiaba día y noche. De la misma manera que el Santo Espíritu de Dios te guía a ti ahora. Este es el antecedente del Antiguo Testamento, de la nube que aparece en la historia de la transfiguración. Lo que Pedro, Santiago y Juan experimentaron en aquella ocasión fue un destello de la gloria del Señor. Lo vimos ahí en Marcos capítulo 9, versículo 7. Por medio del resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4, puedes ver un destello de la gloria de Dios porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Se trata solo de un destello. Llegará el día en que puedas ver toda esta realidad. El apóstol Pablo dijo que por esto no debemos descorazonarnos aun cuando atravesemos momentos difíciles, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque nos preparas para el momento en que nos revelarás completamente tu gloria. Ayúdanos a ver las dificultades de la vida con la perspectiva de una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Amén. La pastora Pipa añade, Salmo capítulo 26, versículos del 1 al 12. Este salmo se atribuye a David. Me sentí interesada por lo que decía el versículo primero, pues he llevado una vida intachable en el Señor. En el Señor confío sin titubear. Desearía poder decir lo mismo, pero sé que mi vida dista mucho de ser intachable y muchas cosas la han hecho tambalearse. El problema es que sabemos que la vida de David no era intachable o lo estaba haciendo muy bien hasta que se metió en un gran lío.
o no lo hacía tan bien, pero se pensaba que sí lo hacía bien. En el versículo 11 dice, compadécete de mí. David sabía que necesitaba la misericordia de Dios y yo también lo sé. Bueno, mis amados hermanos, hemos terminado nuestro devocional, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional es la voz de Angélica Rojas.